¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy les traigo otra presentación y hoy se trata de el cuarto combustible. Sí, empezamos. El cuarto combustible. El cuerpo puede utilizar 4 tipos de combustible: los carbohidratos, las grasas, las proteínas y las cetonas. De todos estos, las cetonas son las más limpias. Generan una menor cantidad de radicales libres dañinos al quemarse y no dependen de la insulina. Entonces, el cuarto combustible que vamos a hablar son las cetonas. Cuando está generándose cetonas y sus niveles aumentan, las cetonas ingresan a la célula a través de una proteína de transporte de ácido monocarboxílico. Incluso si un aumento en los niveles de insulina, las células se alimentan de manera adecuada. Se refiere a que si los niveles de insulina no van a aumentar porque el consumo de combustible son las cetonas. Los carbohidratos y las grasas son los dos principales combustibles que utiliza el cuerpo. Y las proteínas se utilizan como bloques de construcción, pero también se pueden descomponer y quemar como combustible en caso necesario, solo que no se pueden almacenar para otra función que no sea combustible de emergencia por inanición. La proteína también se puede convertir en glucosa a través de vías gluconeogénicas. Al ayunar, la proteína se puede utilizar como combustible alternativo. El mejor combustible de los 4 son las cetonas, y un personaje llamado Christopherson explica la diferencia metabólica entre los carbohidratos, las grasas y las cetonas de la siguiente forma: por alguna razón la vida eligió la glucosa como combustible principal. Yo creo porque es la mayor cantidad de comida que recibimos mediante las comidas chatarras, todas las harinas procesadas. Todos los carbohidratos ingresan al mismo tipo de vía glucolítica y se queman o procesan a través de 10 pasos enzimáticos en acetilcoenzima A, que ingresa al ciclo de Krebs. Luego desprende de los sustratos que ingresan en la cadena de transporte de electrones para generar la energía. La forma de quemar la grasa depende de la insulina. Entonces, al consumir muchos carbohidratos y liberar insulina a lo largo del día, se cierra el procesamiento de grasas y se activa la lipogénesis, que es la formación de grasa, y todo se enfoca en la insulina. Entonces, cuando los niveles de insulina son elevados, detienen la beta-oxidación, que es el proceso de quema de grasa. Cuando los niveles de insulina disminuyen durante un estado de ayuno o una dieta cetogénica, se activa la beta-oxidación. Entonces las grasas entran y se procesan. Lo que hace que las grasas sean únicas, y de esto no se habla, es que generan mucha energía. Dicha fuente cuenta con grandes cantidades de energía. Entonces, el cuerpo tiene que encontrar una forma de procesarlo sin explotar las mitocondrias. La forma en que lo hace es que parte de la grasa se procesa a través del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones, que amortigua la energía dentro de la grasa para que pueda procesarse sin explotar las mitocondrias. Luego, la acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs y pasa por un metabolismo normal. El punto importante es que la quema de grasa se interrumpe por el exceso de carbohidratos. Al ingresar a este estado de cetosis,
la quema de grasa se activa y cuando ocurre la beta oxidación se incluye el proceso que genera cetonas. Entonces, los niveles bajos de insulina les dicen a las células adiposas, llamadas también células grasas, que liberen triglicéridos de la grasa corporal almacenada que ingresa a la circulación y a las células, y luego comienza una beta oxidación. Dentro del hígado, que es la parte central de la cetosis, los hepatocitos del hígado son la línea de fabricación de los cuerpos cetónicos. A medida que aumenta esta beta oxidación, el oxaloacetato, que es el último metabolito del ciclo de Krebs, se extrae para generar glucosa, porque el cuerpo tiene que mantener un nivel de referencia de glucosa. La acetilcoenzima A no se puede combinar con el último sustrato del ciclo de Krebs, por lo que se acumula en los hepatocitos y luego hay una enzima esperando esta acumulación de acetilcoenzima A. Esta enzima comienza a transferir esto al acetato, que luego se convierte en beta hidroxibutirato e ingresa al torrente sanguíneo como combustible preferido y muy eficiente. Entonces, esa es la diferencia metabólica entre estas fuentes de combustible. Las dietas ricas en carbohidratos dañan el metabolismo. La glucosa es una molécula muy rígida y cuando está en la sangre daña las células epiteliales, los nervios y casi todo lo demás. Por esta razón, el cuerpo debe desecharlo rápidamente y la insulina les dice a las células que absorban la glucosa para reducir el nivel de glucosa en la sangre. Luego les dice que lo procesen al activar el último paso de la glicólisis y el complejo de piruvato deshidrogenasa para que la glucosa pueda procesarse. Cuando estos dos sistemas se desgastan, el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina. Lo que esto significa es que las células ya no responden a la insulina y como consecuencia los niveles de glucosa permanecen elevados. La eficiencia con la que el cuerpo produce antioxidantes y neurotransmisores disminuye. Lo mejor es que el metabolismo de las cetonas evite por completo toda esta patología. No depende de las vías de la insulina. Entonces, al generar cetonas, estas ingresan a la célula a través de una proteína modelo de transporte de ácido carboxílico. Incluso si hubo un aumento en los niveles de insulina, las células se alimentan de manera adecuada. Como aquí la insulina ya no está fungiendo con el papel que tenía cuando el combustible era glucosa, ahora son cetonas, entonces la célula está más cómoda y se alimenta más adecuadamente. Las cetonas tampoco necesitan el complejo de piruvato deshidrogenasa. En cambio, las cetonas se dirigen al ciclo de Krebs. Entonces las vías metabólicas se activan y su cuerpo es capaz de generar energía, antioxidantes y todo lo demás. El cerebro también obtiene combustible que necesita para funcionar de manera adecuada. Los beneficios metabólicos de las cetonas. Las cetonas tienen una serie de beneficios específicos. Para empezar, son eficientes de manera termodinámica y metabólica, lo que significa que se queman de manera más limpia que la glucosa, lo que crea mucho menos daño e inflamación de los radicales libres. El beta-hidroxibutirato es un combustible metabólicamente superior. Está impregnado de más energía por 2 unidades de carbono que la glucosa. Así que esto crea que las bases, al quemarlo, amplía la brecha de la cadena de transporte de electrones entre un complejo 1 y el par de coenzima Q. La cadena de transporte de electrones elimina los electrones y los transfiere a una serie de complejos
en la cadena de transporte cuando se quema el combustible. Al hacerlo, inyecta un protón en el espacio interno de la membrana mitocondrial. Este gradiente de protones genera el ATP. El beta-hidroxibutirato amplía esta brecha y existe más energía para capturar. Alimentan en exceso a nuestro metabolismo. Cuando Beach y Krebs estaban estudiando estas funciones metabólicas con estas parejas de coenzimas, el ATP es uno de ellos, impulsan todo el metabolismo. Comprendieron que existía una manera de aumentar el potencial energético de todas estas coenzimas de nucleótidos, lo que podría tener un efecto terapéutico inmenso para el metabolismo. Pero no sabían cómo hacerlo. Cuando Beach se fusionó con Cahill y comenzó a estudiar esto, comprendieron que el beta-hidroxi hacía esto y estaba impregnado de manera metabólica con la capacidad de aumentar la cantidad de energía en ATP, NADP y NADPH y acetilcoenzima. Luego observa lo que hace, ya que la producción de antioxidantes internos depende de la carga de NADPH. Con la cetosis dicha carga aumenta de manera dramática. Entonces podemos procesar radicales libres de la mejor manera. La radiación y los beneficios antienvejecimiento. Las investigaciones demuestran que cuando se administran ésteres de cetonas a ratones después de administrarles radiación, el daño cromosómico disminuye hasta un 50% en comparación con los ratones que consumieron una alimentación normal de carbohidratos. Por lo tanto, se considera que es aconsejable tomar ésteres de cadenas de ésteres de las cetonas al hacerse una radiografía o al tomar un avión. Los ésteres de cetonas también podrían ayudar a contrarrestar los estragos normales del envejecimiento. Una de las teorías que ha resistido el paso del tiempo es la teoría del envejecimiento de los radicales libres de Hammond, que es el que producimos muchos radicales libres endógenos mediante el metabolismo normal. Y esto se ha considerado como la causa principal o próxima del envejecimiento, porque es el principal evento dañino dentro de la célula. Una de las formas de disminuir esta constante producción endógena de radicales libres es a través de la cetosis, el cetometabolismo y el beta-hidroxibutirato, ya que detienen la producción de radicales libres. De esta manera, están demostrando que el combustible cetona es mucho mejor que lo que estamos acostumbrados a utilizar, que es la glucosa. El metabolismo del beta-hidroxibutirato en la cetosis también aumentará los niveles de NAD en nuestro cuerpo. Entonces, los precursores exógenos de NAD, las dietas cetogénicas y el ayuno o los suplementos de cetonas son los métodos para detener este proceso de envejecimiento epigenético. El beta-hidroxibutirato también activa el radical FOXO3A, que es quizás una de las vías más importantes para combatir el envejecimiento. El FOXO3A, a su vez, cambia la expresión de otros genes. Algunos de estos genes regulan la producción de antioxidantes internos como la catalasa y la superóxido dismutasa. Estos no son como los antioxidantes tradicionales que deben ser reciclados por el NADPH y operan por cetólisis tradicional, donde el superóxido se convierte en peróxido de hidrógeno y luego en agua. El aceite de cadena media, ese aceite de triglicéridos de cadena media
TCM es una alternativa a utilizar como el combustible de cetona. Otra opción es utilizar este aceite, ya que este tipo de grasa ayuda a producir más cetonas. Alrededor de 6 onzas, que equivalen a 177.4 mililitros o 170 gramos de ácido caprílico al día, cuando se requieren muchas calorías debido a una rutina diaria de ejercicio. Por ejemplo, el requerimiento de al menos de 3.500 a 4.000 calorías al día, entonces se consumen más de 1.000 calorías al día de aceite de triglicéridos de cadena media, lo cual es adecuado ya que se obtienen los beneficios metabólicos que se comentan, en este artículo. El aceite TCM también es más económico que los ésteres de las cetonas. Dicho esto, 6 onzas es mucho más de lo que la mayoría de las personas podrían tolerar. Comience primero con una cucharadita y parta desde ahí. Tenga cuidado de tomarlo con muchas otras grasas y no tome más de 4 cucharadas a la vez. De lo contrario, podría sentir náuseas. Los triglicéridos de cadena media son una manera de entrar en la cetosis, ya que evitan estas vías de control. Por lo general, es necesario tener menores niveles de insulina que liberan triglicéridos y luego se procesan en los hepatocitos para formar un beta-hidroxibutirato. Los aceites TCM van directamente a la célula y fuerzan esta producción porque aumentan la cantidad de acetilcoenzima A. Esto crea beta-hidroxibutirato, incluso cruza la barrera hematoencefálica, lo que la mayoría de los ácidos grasos no hacen. Entonces, estamos hablando que las neuronas producen cetonas en el cerebro. Una de las principales patologías del Alzheimer es la resistencia a la insulina en el cerebro. Entonces, el cerebro necesita energía y no es capaz de procesar esa glucosa. Sin embargo, los aceites TCM irán al cerebro de manera directa o producirán cetonas en la sangre e irán directamente al cerebro para evitar toda esta patología y llenar dicho vacío energético. Aunque muchos creen que es mejor permanecer en cetosis nutricional de forma continua, puede ser contraproducente mantener un régimen bajo en carbohidratos de forma continua. La glucosa incrementa los niveles de insulina, mientras que no es recomendable mantener los niveles altos. Pero también es una hormona anabólica que activa el IGF-1 y todas estas vías antibióticas para su reparación. Aunque es importante seguir un régimen bajo en carbohidratos hasta aumentar la flexibilidad metabólica y la sensibilidad a la insulina. El cambio tiene que ser más lento, ¿sí? Para poder trabajar el cuerpo con cetonas. Lo que puede llevar meses o incluso años para algunas personas con sobrepeso. Una vez que alcance este estado importante, es importante aumentar el nivel de carbohidratos según el nivel de ejercicio, a 100 o 150 gramos 1 o 2 veces por semana, en especial en los momentos en los que se hace ejercicio. Al hacerlo es posible mejorar la flexibilidad metabólica, ya que se busca tener capacidad de cambiar entre la quema de grasa y la glucosa. Como se mencionó, la glucosa es el combustible universal, por lo que tenemos que poder usarlo, solo que no queremos usarlo todo el tiempo. Por eso es recomendable empezar a hacer el cambio con cetonas y tratar de trabajarlo casi siempre y de vez en cuando utilizando carbohidratos. ¿Qué es el aceite TCM o MCT?
Ya había dicho que son los triglicéridos de cadena media. Son tipos de aceites de grasas saturadas obtenidas del aceite de coco y formadas por cadenas de una longitud variable entre 6 y 12 moléculas de carbono. Son ésteres de ácidos grasos de cadena media y el cuerpo utiliza de manera distinta respecto de los ácidos grasos de cadena larga, las grasas más abundantes en la naturaleza. Entonces, los triglicéridos de cadena larga suponen las reservas de grasa tanto de humanos como de plantas y su longitud varía de 18 a 24 moléculas de carbono. Entonces, lo recomendable en trabajar con la combustible de cetonas es con los ácidos grasos entre 6 y 12 carbonos. Bueno, estas son mis redes sociales, por si gustan entrar y ver toda la información que subo. Aquí está, sería todo por el día de hoy. Por favor, corazoncitos para difundir más estos videos. Muchas gracias. Y sugerencias o comentarios, por favor, háganmelos llegar y serán atendidos a la mayor brevedad. Gracias.